Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a este su programa de los tesoros de la fe católica. Como siempre, como cada viernes, cada semana, les agradezco infinitamente su amiga Rosy López Uro de estar aquí con nosotros tratando de aprender un poco más de estos tesoros de la fe católica que bueno, pues nos los dan nuestra iglesia, la doctrina de la fe, el catecismo de la iglesia. Entonces, pues bueno, todo esto es para compartirlo, para conocerla y realmente y vivirla, sobre todo, que eso es lo más importante, para que cuando vayamos a misa, cuando estemos en cualquier circunstancia, tengamos presente siempre todo lo que Dios nos ha dejado junto con su madre, etcétera, todos estos tesoros de la fe. Y hoy no es la excepción. Porque hoy, el tema de hoy es la transfiguración del Señor. Y este es un súper tema. No sé qué tanto sepan ustedes de qué es lo que sucedió, qué pasó. Pero bueno, antes de continuar con este programa y este hermoso tema, agradezco muchísimo a Dios, a Lupita Venegas, Valora Radio, a Ariel, a Lalo y a los padres de Miles Cristi, sobre todo también a ustedes por acompañarnos y por compartir estos programas con estos contenidos, porque no sabemos a quién podemos estar iluminando a lo mejor un poquito su vida y no sabemos, por invitarlos también a los ejercicios espirituales ignacianos que dan los padres de Miles Cristi, pues se han transformado muchísimas almas, muchísimas vidas y se han convertido y han hecho muchos santos. Entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar, amigos. Fíjense que porque ustedes saben por qué se celebra el 6 de agosto la transfiguración del Señor. La verdad es que yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué si la transfiguración sucedió antes, o sea, fue previa de la crucifixión de Jesús? De hecho, específicamente fue una preparación de Jesús y de Dios a los apóstoles, estos 3 apóstoles que se llevó, que fueron pues los elegidos, ¿no? Los elegidos de los 12 fueron estos 3, fueron San Pedro, Santiago y San Juan. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero yo decía, bueno, ¿y por qué hasta agosto? ¿No? O sea, ¿cómo es eso? Y la razón por la que se celebra el 6 de agosto, amigos, es porque el Papa Calixto III, en 1457, extendió la celebración de la transfiguración a todos los cristianos para conmemorar la victoria que los cristianos obtuvieron en Belgrado sobre Mahomet II, que fue un orgulloso conquistador de Constantinopla y enemigo del cristianismo. Pero bueno, todos los 6 de agosto, el santoral de la Iglesia Católica celebra en todo el mundo lo que llamamos la transfiguración de nuestro Señor, y que narra el momento, vuelvo a lo mismo, que es previo a la crucifixión. Ahí estamos hablando de precisamente cómo Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús le pregunta a Pedro que quién dice la gente que es él, o quién cree él que es Jesús? Y le dice, pues bueno, realmente sabe que es el Mesías, ¿no? Y entonces, pues Jesús le dice pues que eso no lo sabe nomás por boca de él, sino que Dios es el que se lo ha manifestado, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que pasa es de que ya que lo reconoce y que sabe que realmente es el Mesías, el Dios, ¿no? Y de ahí lo que hace es de que les anuncia que él va a morir, él tiene que morir. Y entonces Pedro, por supuesto que dice, no, o sea, hasta me lo imagino, ¿no? Así muy... no sé, desgarrador, de claro que no, ¿cómo es posible? Si yo sé que tú eres Dios, que tú eres el Mesías, ¿cómo es posible que tengas que morir? Por supuesto que no. Y entonces ahí fue cuando Jesús le dijo, inclusive hasta aléjate de mí, Satanás, ¿no? Porque Pedro estaba pensando como el mundo, ¿no? Como los humanos, y no pensaba como Dios, porque Dios tenía ya todo fríamente
calculado, lo sabía perfecto todo lo que tenía que hacer, todo lo que iba a pasar, precisamente para la salvación de todos nosotros, de nuestras almas. Y aparte, después de eso, lo que hace Jesús, fíjense, se lleva a estos tres elegidos de los apóstoles, y se los lleva a orar a un monte, a lo alto. Porque ahí, si recuerdan, ahí es en el momento en el que Jesús, cuando se apartaba a orar y se iba al monte, él era cuando hablaba y se comunicaba con su Padre. Entonces se fue a orar, y eso es, vamos a orar nosotros también para ofrecerle este programa, y pues que me ilumine y nos ilumine a todos, tanto nosotros que vamos a transmitirles este mensaje, como ustedes, los que lo van a escuchar, ¿no? Para que sea Dios y el Espíritu Santo el que realmente sea el que toque nuestros corazones. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y Mater Dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Entonces, pues bueno, resulta que, fíjense cómo no es casualidad, por supuesto, Dios jamás hace nada por casualidad. Dios elige a estos tres, fíjense, de los 12 solamente estos tres. Entonces, estos tres es San Pedro, que iba a ser el papa, el primer papa, el que le iba a dar las llaves del cielo y de la tierra, y bueno, que iba a poner en él pues la piedra de toda su iglesia, ¿no? San Pedro, primer papa. Santiago, el primer apóstol martirizado, que iba a dar la vida por Jesús. Y San Juan, su hermano, que era el apóstol que, fíjense que él era el que iba a escribir el Apocalipsis, y el que iba a terminar y sellar las Sagradas Escrituras. O sea, tenían un rol fundamental. Pero además, no solamente eso, amigos, sino que también aparte, ellos tres, lo que iban a hacer es estar inclusive con Jesús en el Monte Calvario. Ellos también iban a ir a orar con él. Bueno, les había pedido Jesús que lo acompañaran a orar, que oraran con él. Y fíjense cuántas similitudes. De hecho, este evento de la transfiguración tiene mucho que ver inclusive cuando Dios se le apareció a Moisés, y pues también fue en el monte Sinaí, y también cuando Jesús se va al monte Calvario, que se llevó a estos tres apóstoles y se quedaron dormidos. Recuerdan que en este pasaje, que cuando se fueron al huerto de los olivos, al huerto de los olivos, ahí se fueron a orar, se apartaron a orar. Ellos se quedaron dormidos, que les dijo, no pudieron ni siquiera velar una hora conmigo, pero ellos estuvieron ahí. Ellos vieron la parte donde Jesús fue realmente pues humillado también, muy bajo. Pero antes de eso, fíjense cómo es la maravilla de Dios, que como vio el escándalo que tenían y cómo se había turbado el corazón de los apóstoles cuando les dijo que él iba a morir, es esta parte que los lleva al monte. No se sabe, en las escrituras no se dice exactamente cuál fue el monte, pero como dicen que era el monte alto, y más o menos que era también que se iba ahí Jesús a orar, y está alto, y es el monte Tabor, allá en Jerusalén. Entonces sí me los imagino subiendo. Está alto, además ha de haber estado todo, o sea, ahorita está la callecita y se llega y se marea horrible, y entonces caminando debió de haber sido impresionante. Entonces claro que llegaron cansados, y Jesús se puso a orar.
y en ese momento ellos se durmieron. Y de ahí, después, fíjense, poco antes de haberles declarado esto a sus discípulos en Cesarea de Filipo, que lo que decía que iba a sufrir en Jerusalén, eh, pues iba a morir en mano de los príncipes y de los sacerdotes ancianos y de los escribas. Esto era como, para Pedro también fue así como, ¿cómo? Eso no lo podemos permitir. Pero pues tenía este plan maestro, ¿no? Para la salvación. Entonces ya cuando se los lleva, mientras él oraba, cambió su aspecto, su rostro y su vestido y se volvió blanco. Y entonces su cara se transformó y era una, no me lo puedo imaginar, un resplandor inmenso. Y aparte, pues se despiertan los tres apóstoles. Y entonces, pues no me lo puedo imaginar así como de, bueno, ¿qué estamos despiertos, no soñando? ¿Qué pasa aquí, no? Y entonces cuando lo ven en un lado a Moisés y en otro lado a Elías. Entonces, como, ¿cómo? Entonces está Jesús platicando con ellos. Pero, ¿por qué la importancia de estos dos personajes del Antiguo Testamento? Porque ellos son los que representan una parte muy importante, que Moisés es la ley, porque a él le dieron la ley, él dio la ley, ¿no? Los mandamientos, él representa la ley. Y además Elías, él era el profeta elegido, ¿no? Como el profeta más importante del Antiguo Testamento. Entonces, pues bueno, entonces cuando se dan cuenta, porque pues me los imagino, no sé, ustedes amigos ahí platicando Elías con Jesús y con Moisés, pero estaban hablando de su muerte, de que iba a morir y bueno, pues estaba cerca ese acontecimiento y pues como ya lo tenían planeado, pero ellos estaban felices. O sea, ellos estaban felices de saber que ya se acercaba el tiempo de la crucifixión. Entonces, pero a la hora que los apóstoles se dieron cuenta y vieron esta transfiguración, ¿no? Toda esta blancura, todo este esplendor de Jesús, o sea, fue como un anticipo de lo que es estar realmente en el cielo y estar con esa plenitud en la santidad. Y entonces, pues fíjense, San León Magno dice que el principal fin de la transfiguración era desterrar del alma de los discípulos el escándalo de la cruz, porque realmente los había turbado tanto y les había dolido que les adelantó ese pedacito de cielo. Y entonces fue como un bálsamo para su alma, ¿no? Y es algo, realmente los apóstoles nunca van a olvidar esta gota de miel que Jesús les daba en medio de esa amargura. Y fíjense, podemos decir también, viéndolo en nuestra vida real, que tanto también hay veces que nosotros estamos pasando una situación terrible o estamos mal, y a veces, y Dios, si nos ponemos, vayamos a orar, vayamos a buscarlo, y porque además Él, o sea, bueno, ellos lo subió al monte y tenían ahí a Jesús también resplandeciendo y todo. Nosotros también lo tenemos aquí. Nosotros lo tenemos en el sagrario. Cuando vamos a misa o estar en el sagrario o que exponen al Santísimo, nosotros también lo tenemos ahí. Nosotros también somos parte de esos elegidos que podemos ir con Él a buscarlo y a orar y estar con Él y también decirle como Pedro, qué bien se está aquí, ¿no? Qué bien se está aquí. Y Pedro también quería, pues, oye, vamos a hacer unas chozas aquí para que, unas tiendas para que se queden aquí, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. O sea, que él quería prolongar ese amor y esa paz y esa felicidad que Dios le estaba dando. Pero además, fíjense, ahí sucede una teofanía. ¿Qué es la teofanía? Es la manifestación de la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios Padre les habló y le dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿no? Él querían que lo escucharan.
Porque a través de Jesús Dios estaba hablando, ¿no? Y Jesús pues pues es el Hijo de Dios, ahí estaba presente. Y también se acuerdan que estaba una nube que los envolvió, igual que en Moisés, en el monte Sinaí también, cuando se le revelaba el Espíritu Santo y eso a Moisés, era en una nube. Entonces esta nube densa que los envolvió, ahí estaba presente el Espíritu Santo. Entonces esa fue la teofanía, la manifestación de la divinidad de Dios, ¿no? Y entonces aquí, por supuesto, estos apóstoles nunca van a olvidar, o sea, jamás en la vida esto que pudieron vivir, esos nítidos momentos de ese gran amor y de hecho Pedro lo escribe en una de sus cartas, no me acuerdo si es en la primera o en la segunda, pero Pedro lo escribe y, y dice, ¿no? Cuando él recuerda desde aquella extraordinaria gloria que hizo, esa voz que dice, este es mi hijo querido, amado, en quien me complazco, esa voz enviada del cielo, leemos nosotros estando en el Monte Santo, nosotros también cuando se consagra, cuando está ahí Jesús vivo, presente, porque Él está ahí. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto realmente lo crees? ¿Realmente vamos, oramos? Porque eso fue algo extraordinario, obviamente, pero ellos viven ahí. Creo que lo más extraordinario es tener presente a Jesús en nuestras vidas todos los días y estar haciendo a lo mejor pequeños recuerdos, momentitos de estar pensando en Él, que Él realmente se quedó con nosotros. Y, y fíjense, aparte de eso, también obviamente Pedro estaba pensando como los humanos, ¿no? De decir, sí, sí, hay que quedarnos aquí, qué bueno es estar aquí, qué maravilloso. Pero pues realmente el evangelista dice, pues no, él no sabía lo que decía, ¿no? Pero lo importante es estar en cualquier parte cerca de Jesús y hacerlo parte de nuestras vidas. Y fíjense cómo Dios siempre piensa en nosotros, es como irnos preparando, darnos ese amor. Nosotros tenemos la maravilla y la bendición, porque creo que somos bastante afortunados, muy afortunados, sobre todo nosotros aquí en México, no estamos en un país musulmán, no sé, pero estamos aquí, lo tenemos. ¿Cuántas parroquias están abiertas? ¿Cuántas eh, capillas de adoración de 24 horas tenemos al alcance? ¿Y qué tanto lo visitamos? ¿Qué tanto vamos y qué tanto lo pedimos? Esa es la transfiguración que Él nos dejó a nosotros. Esa es la que nosotros tenemos aquí. O sea, no teníamos que haber sido ni Juan, ni Santiago, ni Pedro. Pero ojo, o sea, ellos también estuvieron dispuestos pues a morir con él. Pues Santiago lo decapitaron, ¿no? Le cortaron la cabeza y Pedro pues también lo crucificaron. Entonces, a San Juan no. Él estuvo desterrado, él no fue mártir, bueno, no lo decapitaron ni nada, pero estuvo desterrado en la isla de Patmos. Pero bueno, pero si permanecemos en Jesús, Él va a permanecer siempre con nosotros. Y fíjense, es como poder estar felices inclusive. Fíjense, ellos tuvieron ese pedazo de cielo y entonces les ayudó de una mejor manera a vivir y pasar lo que tenían que pasar. Inclusive estuvieron dispuestos, como decía, a dar su vida. Y entonces, cuando sabemos la meta, cuando sabemos el fin, para dónde vamos y para qué fuimos creados, entonces todo lo demás, pues se va a volver, lo vamos a transformar nosotros con la gracia de Dios de una manera mucho más suave porque sabemos para dónde vamos. Entonces, se puede imaginar realmente eso, decir, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, estoy escuchando el Espíritu Santo, me envolvió. Lo que pasa es de que también nosotros lo vemos en la Santa Eucaristía, ¿no? Y fíjense, dice, Vultum tum, Domine requiram. Deseo verte y buscaré tu rostro, Señor, en las circunstancias ordinarias de mi jornada. En cualquier momento, en tu jefe, aunque si te cae mal o no, en tu suegra, en tu suegro, en tu ex esposo, en tu ex esposa, en tus hijos, en el vecino, no importa, en donde sea,
sé que es difícil, no crean que lo estoy diciendo nomás porque, ay, sí, claro, es facilísimo. No, creo que es fácil decirlo. Hacerlo, llevarlo a cabo es lo difícil, ¿no? Pero fíjense, San Beda dice que el Señor en una piadosa permisión le permitió, eso no a Pedro, Santiago y a Juan, gozar durante un tiempo muy corto de la contemplación de la felicidad que dura para siempre. Eso es lo que vamos a tener siempre, para siempre. Y para hacerle sobrellevar con mayor fortaleza, pues la adversidad. Exactamente es, si ya de por sí esta vida es una peregrinación y recordemos que no hay gloria sin cruz, no lo hay, no existe. Si ni siquiera Jesús la brincó, ni siquiera se le hizo brincar a su Santísima Madre, ¿qué nos hace pensar que a nosotros sí? Entonces, en esta vida tendremos cruces, sí. Pero, ¿y qué tal si vamos a la transfiguración en las mañanas o en las noches a la Santa Eucaristía? Vamos a misa o vamos a hacer una visita al Santísimo, a lo mejor una semana, una vez a la semana, hacer una hora santa, qué sé yo, porque ese va a ser nuestro alimento, ¿no? También con los sacramentos, la, la confesión, ¿no? Y después poder ir a misa y entonces tener nuestra propia transfiguración ahí para poder llevar de mejor manera nuestras cruces de cada día, pero con esa, eh, esa esperanza, porque eso es lo que es, esa transfiguración es lo que nos da, lo que les dejó también a ellos la esperanza, es decir, es un pedazo de cielo, es nuestra morada, es como, sí, a veces vamos a caminar como pues en lo áspero y a lo mejor descalzos, pero vale la pena, si vemos el fin, vale la pena y valió la pena y sacrificarnos y sufrir y llorar, inclusive, no sé, quiere el mismo Dios darnos esta esperanza en los momentos duros, por ejemplo, en la flaqueza, en, en nuestra condición se hace más paciente, por ejemplo, más patente en la tentación, cuando estamos en la tentación, porque recordemos que el demonio, pues conoce, él no duerme, no duerme, nosotros sí. Nosotros podemos hacer ayunos, él no come nunca. Entonces, aquí el punto es estar recordando y estar haciendo presente a Jesús siempre en nuestras vidas, inclusive en ese momento de tentación, es a lo mejor pensar y cerrar los ojos y pensar en el amor de Dios que nos espera en el cielo y que, o sea, la voy a pasar, a pasar. Y entonces esto es fomentar esa virtud, la virtud de la esperanza, de la prudencia también, ¿no? Y ahí, entonces pensar en el reposo, en el regocijo, donde no va a haber envidias, donde no va a haber, ya no va a haber cruz cuando estemos en el cielo, sino solo va a haber paz, calma, amor, felicidad, regocijo y gozo. Solo vamos a estar ahí gozando, imagínense, o sea, eso que vivieron estos apóstoles, eso lo vamos a tener nosotros ahí, donde no va a haber mudanzas, donde no va a haber quien nos juzgue, donde no va a haber vejez, donde no va a haber quejas, ni dolores, ni nada. O sea, esto es lo que vamos a vivir siempre, si nos ganamos el cielo. Y por encima de todo ello, el trato y el goce sempiterno de Cristo, de los ángeles, todos perpetuamente en un sentir común, sin temor ya nunca jamás a Satanás, a las tentaciones, nunca, nunca, nunca. Entonces, también nosotros en ese momento, en aquel momento, entonces sí, vamos a poder decir como San Pedro, ¿no? Señor, qué bien estar aquí, qué bien se está aquí, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a poder estar y contemplar toda esa belleza, con esa gloria que vamos a tener, esa abundancia, ¿no? De estar con Dios. Entonces, amigos, es como encontrar a ese Jesús en nuestro trabajo, en nuestra vida ordinaria, con esa confianza de que
si no los sentimos, necesitamos buscarlos, buscar a Jesús, buscar a Dios, buscar al Espíritu Santo, es tratar de hacer nuestra teofanía y buscarlo. Lo podemos tener en la misa, porque ahí escuchamos pues la palabra de Dios, pues está el Espíritu Santo, ¿no? Que en el sacerdote, que es el que hace en la consagración transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y es Jesús mismo el que está en el sacerdote. Entonces pues ahí está, ahí lo tenemos, inclusive cuando nos estamos persinando, estamos invocando a la Santísima Trinidad. Entonces podemos ahí también tener nuestra teofanía y pedirle y orar, y no es nada más decir, es que no oro porque no tengo ganas, y no voy a rezar cuando me den ganas o cuando me salga, cuando me salga lo voy a hacer. Pero es que realmente no es así. Necesitamos a Dios siempre. Es como, imagínate que te diga, pues no tomes agua. Pues hay veces que dices, no, pues tomo agua hasta que me da sed. Pues sí, pero ahí ya ese es un reflejo, una señal de tu cuerpo que necesitas, ya la necesitas. Pero antes de eso, tú puedes ir hidratando. Lo ideal es de que vayas hidratando tu cuerpo sin necesidad de llegar hasta la sed, ¿no? Entonces es ir alimentando y orar en las mañanas, dedicarle a Dios nuestro día y que no nos desampare. Le ofrecemos todo nuestro trabajo, o en la noche inclusive. Es siempre al menos dar gracias y ser agradecidos con todo, y hacer como una meditación de decir, bueno, ¿qué hice? ¿Qué tuve hoy? ¿Qué agradezco? ¿De qué pido perdón? ¿De qué me arrepiento? ¿Qué voy a hacer mañana? Y bueno, encomendarnos con las 3 Aves Marías a la Santísima Virgen. Y entonces pedir un sueño reparador, y que inclusive nuestro ángel de la guarda y Dios esté con nosotros, inclusive cuando estemos dormidos, que Él siga actuando en nosotros mientras estemos dormidos, y en la de nuestros hijos, etcétera. Entonces, y de ahí, fíjense, nos preparemos en la medida, cada vez que vayamos a misa, recordemos que es como estar subiendo al monte Tabor para ir al monte Calvario. Entonces, porque subieron al monte Tabor, bueno, se dice que fue el monte Tabor para después ir al monte Calvario, que también ahí es en la misa donde vivimos el sacrificio del Calvario con Jesús, ¿no? Acompañémoslo, pongámonos en ese lugar también de alguno de estos apóstoles, porque ahí en la misa vivimos estos dos, del monte Tabor al monte Calvario. Y entonces tenemos también esta parte donde tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos colme de esa fortaleza, pidámosle todos los dones, las virtudes, para poder seguir y caminar pues en la cruz de nuestra peregrinación en esta vida, y podamos también ir ayudando a dar testimonio en la medida de lo posible. A los demás, si nos caemos, pues nos volvemos a levantar, y nos caemos, nos volvemos a levantar. Y pues bueno, amigos, espero que recuerden, este 6 de agosto es una fiesta, la fiesta de la Transfiguración, y pues hay que ir a misa y pedirles, ¿no? Pedirles también a Moisés, a Elías, a Pedro, a Santiago, a Juan y al mismo Dios, que nos ayude, que nos permita sentir esa transfiguración para seguir caminando hacia la santidad. Y bueno, uno de los momentos y una de las maneras en que en el silencio Dios nos habla son también esas pausas de los ejercicios espirituales ignacianos que dan los padres de Miles Christi. Y para ello voy a pedirle que pase con nosotros Yasmín, ¿cómo estás, Yas? Hola, Rosy, muy bien. Gracias por invitarme. ¿No? Gracias a ti por Hurtado. Sí. Sí. La famosa Yas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Contenta? Ya viernes. Sí, contenta. ya viernes, ya, gracias a Dios es viernes. Muy bien, pues amigos, ella es Yasmín, ella también pertenece a
al grupo de formación de Miles Christi, ¿no? De los profesionistas del Beato Anacleto. Exacto, que despuésito te pediré que les hagas una invitación a quien guste venir. Claro que sí. Pero bueno, Jazz, puedes compartir con las personas que nos verán hoy o mañana o en el tiempo, no sé, pues, ¿cuál es tu situación? Soltera, casada, con hijos, sin hijos. Okay. Actualmente soy soltera, soy profesionista, trabajo en una empresa de logística, el trabajo es muy demandante. ¿Qué más te puedo platicar de mí? Vivo aquí en Guadalajara desde hace 8 años, soy foránea. ¿De dónde eres? Soy de Ciudad Obregón, Sonora. Saludos hasta Ciudad Obregón. Oye, al norte. Que además, muchísimas gracias a tu jefe que te dejó venir. Sí. Muchas gracias. De verdad, que Dios se lo pague multiplicado en bendiciones. Muy bien. ¿No? Sí. Y ok, Jazz. Y entonces, ¿cómo te enteras tú de que existe Miles Christi, que predican ejercicios? O sea... Ajá. Ok, yo llego a Miles Christi por Daniela, que es, ella asiste a la misma parroquia a la que yo voy. Daniela Graciano. Así es. Saludos, Dani. Saludos a Dani, gracias a ella estoy en Miles Christi. Ella me invitó a una adoración eucarística del primer viernes de cada mes. Y cuando llego, bueno, conozco a los sacerdotes, me integro al grupo de profesionistas del Beato Anacleto González Flores, y ahí el padre Gustavo me invita a los ejercicios espirituales. Yo pues bien convencida de ir porque tenía compañeros que ya habían ido, que daban testimonio, que decían es que los tienes que vivir, y yo no, pues es que una vez los hice, pero como que no me gustaron, pero no era con los padres de Miles Christi, como que estaban muy básicos. Entonces voy a los ejercicios y me enamoré de la manera o del método de San Ignacio, de cómo te va llevando a través de todo el fin de semana, hacer una reforma de vida, ¿no? En tu vida espiritual sobre todo, pero pues también en tu vida cotidiana. La vida espiritual es parte de tu vida cotidiana, prácticamente. Entonces así es como llegué. ¿Y hay alguna situación, Jazz, que hayas estado atravesando, difícil o algo que dijeras, alguna razón específica que te haya hecho tomar la decisión de ir, o nada más a lo mejor por la presión de todos tus compañeros, o tenías alguna expectativa, o ¿por qué dijiste que sí? Bueno, dije que sí porque yo estaba buscando comprometerme más con el Señor. Tenía tiempo ya buscando un apostolado, un grupo de formación en el que me pudiera sentir parte de, y en Miles Christi me sentí muy acogida desde el primer día. De hecho, cosa curiosa, ese día el sacerdote que estaba regaló unas reliquias de Joselito Sánchez del Río. Entonces cierto. Ahí la tengo con mucho cariño, fue así como que mi bienvenida, ¿no? Ajá. Entonces, platicando con Dani y otras personas que fueron a la adoración eucarística ese día, la verdad es que me llamó mucho la atención. Yo dije, pues es que no es lo que yo había vivido, y dije, me voy a dar una oportunidad diferente de vivir los ejercicios y ver qué cambios puedo hacer en mi vida espiritual. Fíjate qué bonito, fíjense amigos, la importancia de nuestro entorno y con quién nos relacionamos. Esta adoración eucarística de la que habla Jazz, los padres de Miles Christi lo tenemos pues cada viernes 1 de mes. En una parte para las mujeres, las jóvenes universitarias, creo. Sí, y en otro lugar, en la casa de los padres, que son las de los varones. Pero es desde la noche, creo que cenan, platican, y luego el padre expone al Santísimo, a misa, ¿no? Sí, hay misa, empezamos con misa, se acaba la misa, hay una cena, hay una plática espiritual con el sacerdote, y después ya pasamos a la adoración. Entonces empieza la adoración, expone al Santísimo, y todas las jóvenes que van ahí hay lugar para que se queden a dormir. Obviamente está cerrado, no entra nadie más, ni siquiera se quedan los sacerdotes. O sea, después de que exponen el Santísimo se van, y entonces se quedan todas las jóvenes
Y entonces cada hora se van turnando para hacer la adoración nocturna. Y luego ya algunas señoras, la buena Gaby también, a las 7 de la mañana nosotros vamos y se cierra con la bendición del Santísimo y luego la misa, ¿no? Que ya cuenta también como misa del primer sábado de mes, ¿no? Que era lo que pedía la Santísima Virgen. Entonces es como un combo maravilloso, ¿no? Es correcto. ¿No? Sí. Entonces también están invitados, quien guste, háblenle a la buena de Gaby al 3316695911 y pregúntenle, por los ejercicios espirituales, cuándo son las siguientes fechas. Ahí sí la buena Gaby nos las puede poner. De hecho, ya si me permites leer los mensajes. Dice Irene Álvarez, buenos días, Rosy, familia Valora, bendecido fin de semana, gracias por sus enseñanzas y sus oraciones, Dios los bendiga. Igualmente, Irene, quiero que sepan que si tú nos estás viendo y eso, créanme que rezamos por ustedes, por todas las personas que alcanzan a ver este programa en algún momento. Estamos hablando por ustedes y por las necesidades suyas y de su familia. Violeta Feria Álvarez, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Violeta, gracias por compartir tu mensaje. Araceli Alvarado, buenos días, hermanos. Buenos días, muchas gracias. Norma Villafranco, hola, dice, hola, buenos días, Rosy, gracias por la información, con muchísimo gusto, es de verdad un gusto. Eva García, saludos, gracias por compartir, Dios los bendiga, igualmente. Podría ser una alegría de Dios en buscar nuestra santidad. Claro que digamos qué bien se está aquí. ¿Será así, Rosy? Sí, también, por supuesto, es buscar la santidad, inclusive, pero siempre de la mano de Dios, siempre de la mano de Jesús. Y no sé, es decir, pues a lo mejor yo algún día me suelto, pero que no sea por gusto, pero que Él no me suelte nunca. Yo siempre le digo, agárrame que sea, tráeme que sea del pelo. Aquí la buena Gaby está poniendo, aquí están los teléfonos para todas las actividades de Miles Christi. Dulce Hernández, saludos, Jazz y Rosy, qué gran testimonio. Muchas gracias. Entonces, Jazz, ya que entras, ¿tú sabías que eran de silencio? Sí sabía. Ok. ¿Te costó? Me costó apagar el mundo. Al principio, el primer día llegas, de hecho llegué un poquito tarde, llegué como, no sé, 6 de la tarde y son muy puntuales, entonces empiezan con un rosario, entonces en lo que me incorporo, pues claro que traes el mundo, el tráfico, etcétera, entonces me costó un poquito de trabajo, pero después del rosario todo cambió. El padre Gustavo fue muy... Gustavo Seguí. Ajá, el superior. Así es. Él fue muy prudente en explicarnos, en guiarnos y todo. Y creo que esto también me ayudó porque dice, bueno, acuérdense que pues aquí nadie se habla con nadie, ni siquiera con la mirada, porque te distraes. Claro. Te distraes del diálogo que traes con el Señor. Entonces, ya después de eso fue mucho más fácil, la verdad. Terminas agotado porque es un día lleno de trabajo mental y espiritual. Claro. Entonces eso también me ayudó como a distraerme del mundo y decir, bueno, pues aquí estoy encerrada, ¿no? Te piden que no tengas tu celular a la mano, que lo tengas apagado, inclusive si no lo puedes llevar es mejor. O lo pueden dejar ahí con la buena Gaby, ahí lo dejan y Así es. Domingo cuando salen, ahí está su celular, para evitar tentaciones también, ¿no? Exactamente, entonces, pues imagínate, yo acostumbrada a traer el celular 24/7 porque el trabajo, entonces pues lo primero que hago es llegar y apagarlo. Claro. Y, o sea, sí me costó trabajo porque dije, bueno, si hay alguna urgencia, pues que le hablen a mi jefe o que le hablen a alguien más, pero pues claro. yo no estoy disponible. Sí. Ni modo. Y fue muy bonita la experiencia, me gustó bastante cómo nos fueron guiando las meditaciones, fueron meditaciones muy acertadas a lo que yo quería trabajar en ese momento. Creo que me llevé una gran impresión de los ejercicios espirituales, ahora sí ya cambió mi percepción. Y en los ejercicios haces una confesión de vida. Yo ya había hecho una, porque ya te comento que ya había ido a otros, pero sin embargo te dicen, oye, pues desde tu última confesión general, prepárala, entonces te dan un cuestionario en el que vas preparando pecados capitales, mandamientos, virtudes, mandamientos de la iglesia, muy completo. Entonces ahí es en donde te das cuenta, oye, pues tengo muchas cosas que trabajar en mi persona, ¿no?
siempre. No, y además decir, ay, caray, se me había, no lo había exactamente. Tomado en cuenta. Así es. Se me había olvidado, ¿no? Pero el Espíritu Santo te va guiando y puedes hacer una confesión de tal manera que puedes seguir adelante, ¿no? Y sales ligerito de la confesión. Ah, ¿así te sentiste tú? Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Y también, por ejemplo, esta parte de San Ignacio extremadamente certera y que va directo hasta lo profundo del alma es cómo no, como la transfiguración, como Dios, o sea, Jesús se va a orar, ¿no? Este método de San Ignacio de orar y meditar, ¿qué significó para ti? ¿Cómo lo viviste tú? Fue un parteaguas en mi vida porque yo no sabía meditar, honestamente no había aprendido bien a meditar, entonces te van diciendo cómo hacerlo y cómo pedirle al Señor de acuerdo a las mociones del Espíritu Santo. Entonces para mí fue un parteaguas ahora que ya lo veo a lo lejos un poco, ya puedo decir, oye, pues es que la meditación diaria es bien importante, súper importante. El día que no la haces, o bueno, que la haces más tarde porque se te atravesaron cosas en la mañana, lo que sea, no es lo mismo. La meditación te ayuda a ti llevar al Señor contigo todo el día. Es lo bonito. Y además, y sí, fíjate que es muy diferente cuando salimos de casa para tener nuestra vida cotidiana, trabajo, hijos, etcétera, casa, cuando salimos con meditación y sin meditación. Sí. De verdad, sí, es como, ya tengo una parte de mí en paz, ya Dios me preparó mejor el corazón, y entonces sí, pues es como esa pequeña transfiguración, se puede decir, ¿no? En las mañanas, ¿no? Y qué bien, Jazz. Y fíjate que después San Ignacio también algo que hace es lo que quiere es que ordenemos nuestra vida, ¿no? Sí. En base a los mandamientos de Dios, ¿no? Tenemos ordenados hacer pues lo correcto. ¿Tú cómo te fue con esa parte? Sí, cuesta trabajo porque pues es un método de vida diferente. Al principio la meditación pues es relativamente fácil porque son los mismos temas que viste durante los ejercicios del fin de semana, los vas haciendo diario, y en la noche te recomienda San Ignacio hacer tu examen de conciencia diario, solamente de ese día que viviste, de qué vas a dar gracias, de qué le vas a pedir perdón al Señor, y ya te vas a dormir, como decías hace ratito, encomendándote a la Virgen con los 3 Aves Marías, y creo que eso fue lo que más me costó un poco de trabajo implementar. Entonces yo soy mucho de escribir, y por ahí había escuchado que tienes que escribir como lo que te va diciendo el Señor, ¿no? En la meditación, pero dije, pues sí, a ver si lo aplico en la noche, ¿no? Pues eso me facilitó mucho la vida. Ahorita ya no lo escribo, o no todos los días, procuro a veces sí sentarme a escribir, depende de lo que uno trae en el corazón, pero sí me ayudó bastante. Me hice unas láminas así chiquitas en hojas de papel, las pegué ahí enseguida de mi cama, en donde tengo mi cirio y donde normalmente hago mis oraciones de la noche, y eso me ayudó a hacer el examen en la noche, porque yo decía, bueno, no me sé los pasos, pero pues no es tan complicado. Lo que es complicado es otra vez ponerse en el silencio y dialogar con el Señor y reflexionar qué hicimos. Eso. Claro, pero se va haciendo un hábito. Esto lo vamos haciendo un hábito. De hecho, por cierto, les he recomendado preguntarle a Gaby también sobre el libro del padre Gonzalo Viaña de los hábitos, no me acuerdo qué más, pero que te llevan a la santidad. Y sí, este es un extraordinario hábito, porque si lo hacemos cada noche, al principio, como dices, es que no me sé los pasos, cómo era, qué tenía que hacer, pero conforme lo vamos haciendo todos los días, al rato ya no necesitas los pasos y ya te sabes la oración y ya todo maravilloso. Pero el punto es empezar, ¿no? Y tú también, bueno, empezaste yendo a... fíjate cómo Dios escucha nuestras oraciones. Tú querías estar en algún apostolado, tú querías hacer eso, y te puso a la persona, al instrumento que Dios había
qué te iba a llevar. Exactamente, Ahí, sí, porque ¿no? inclusive yo no entré al mismo grupo de formación en el que está Dani, Mm. entré a otro que ella misma me recomendó junto con algunas otras personas que estaban ahí también de profesionistas. Ya te estamos esperando en ese, Dani. Ajá. Ya tienes que venir, Dani. Ajá, exacto. Ya le toca cambiarse de grupo. Claro. Ujú. Entonces, pues mira, qué maravilla. Y en esta reforma de vida que dices, ¿no? También, ¿qué fue lo que, bueno, dices que te costó más trabajo eso? ¿Hay algo más que de tu reforma de vida? Tal vez no en la manera en la que me lo estás preguntando, pero a mí me sirvió mucho la dirección espiritual. Ujú. Después de los ejercicios espirituales puedes tomar dirección espiritual con los padres de Miles Christi y eso me ayudó a consolidar y también ir preguntando ciertas dudas, tomar de la mano a alguien que te toma de la mano, ¿no? Y que te dice que ir leyendo, que ir orando. Yo a veces llegaba, oiga padre, pues es que tengo esta duda, me la explicaba y me decía qué leer, qué libro. Por ahí tengo un libro que me prestó buenísimo, de una santa que yo ni conocía, todavía no lo termino, pero, o sea, son esas maravillas del Señor, ¿no? Ujú. Que te va diciendo por dónde Ujú. y ya te sientes más acompañado en tu vida espiritual, porque la verdad es que pues no lo sabemos todo y por más que leas, por más podcast que escuches, programas Claro. como el tuyo, necesitas la mano de alguien Sí, que sí. te vaya diciendo por dónde, alguien que tenga experiencia. Sí, sí, totalmente. Es cierto, es como utilizar esas herramientas, todas las que se puedan, ¿no? Así es. Y de verdad, después de los ejercicios espirituales, vayan a un grupo de formación porque esa constancia, esa hora, 2 horas que están Ujú. ahí cada semana, de verdad ayuda, alimenta el alma y vamos conociendo más cosas a otras personas como tú, ¿no? Cada quien con su personalidad, pero dices, bueno, también ellos pueden y también quieren llegar a la santidad. ¿Por qué regresaste Porque entiendo que volviste a hacer ejercicios espirituales, Sí. ¿no? ¿Qué te llevó a hacerlos nuevamente? Bueno, cuando te comprometes con tu formación y también con la reforma de vida que habías hecho en los primeros ejercicios espirituales, te das cuenta que ya es un método de vida, Uh-huh. por lo menos hacerlos una vez al año, porque meditas cosas diferentes cada año, los padres traen otros temas, pero sin embargo el método es el mismo. Yo ya sentía por ahí, uno sabe cuando dice, ya necesito el silencio, orar con Dios, dedicarle un fin de semana al Señor y ver qué quiere de mí. No, es bien importante también preguntarle al Señor, no solamente en la dirección espiritual, sino también irle preguntando al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En dónde me quieres? Claro. ¿Qué necesitas que yo haga para ti? Porque no es lo mismo decir, no, pues yo quiero hacer algo, a lo mejor pues no es donde el Señor te necesita. Y sí veo la diferencia. Yo antes decía, bueno, hago algo, pero a lo mejor no era el momento o tal vez no era lo que te iba a llenar. El Señor sabe en dónde. Sí, exactamente. Es tan importante preguntarle, porque como bien dices, pues a lo mejor hago algo que yo creo que está bien, pero también en estos ejercicios espirituales nos enseñan a hacerlo del discernimiento de espíritus, ¿no? Porque el espíritu, el mal espíritu, pues se disfraza del buen espíritu y nos lleva porque no, lo que quiere es alejarnos de Dios. Entonces ahí también es algo que esa parte a mí me encanta, fíjate. Sí. No sé tú, pero como diría Luis Miguel, pero o sea, pero bueno, dice Gabriela Fuentes, Jazz, qué gusto verte. Luz María Freire, saludos Rosy, invitada, muchísimas gracias Luz María. Erika Sánchez, saludos Jazz y Rosy, felicidades por tu testimonio Jazz, invitada a profesionistas. Bueno, sí, invitar a todos los profesionistas arriba de 28 años que vivan en Guadalajara, que se den un espacio los martes a las 8 de la noche. Normalmente tenemos misa a las 7:15 de la tarde para los que pueden llegar, a algunos que no pueden llegar por el tráfico, por el trabajo, etcétera. Pero también nos encomendamos desde la misa y después tenemos una hora de formación con el padre Gustavo Seguín. Buenísima. Buenísima formación. Yo la verdad es que me he quedado porque la formación es muy buena. Ya hemos estado trabajando con el padre Gustavo en un calendario de temas. Todos participamos. Realmente se ha hecho un grupo muy bonito. Acabamos de cerrar cursos del primer semestre de 2024
pero vamos a reanudar a finales de agosto. Entonces, los que necesiten información, por ahí le pueden preguntar a Gaby también, por favor. Y los esperamos. Pues Queremos sí. hacer crecer el grupo. Sí, que sean cada vez más y más y más, de verdad no les cuesta nada. Está ahí en Avenida San Luis Gonzaga 5134. Sí. Sí, ¿verdad? 5134. Y pregúntenle a la buena de Gaby, de verdad, vayan. También hay grupos de formación para todos, para niños, para niñas, para jovencitos, para jovencitas, para los de preparatoria y universitarios. El libro del padre Gonzalo Villaña se llama Hábitos para la Felicidad y el Cielo. Muchísimas gracias, Gaby, te lo agradezco infinitamente. Y para cerrar, Jazz, ¿qué les dirías a todas estas personas que te ven ahorita, que te van a ver después, quizá en los años, no lo sé? Pero, pues si los ejercicios de San Ignacio están desde hace 500 años, bueno, todavía tenemos tiempo para que alguien más los pueda hacer, Así espero. ¿Por qué sería bueno que se dieran un fin de semana para vivir estos ejercicios espirituales? Porque realmente se viven. Así es. Yo les diría que es parte fundamental del camino de conversión de cada quien. El Señor es muy sabio y sabe dónde ponerte y que hablarte al corazón. Las meditaciones que se hacen también ayudan muchísimo a mover el corazón, a mover los espíritus. Les diría que se den la oportunidad porque realmente pueden lograr un cambio de vida. Perfecto. Entonces, de verdad, créanme que es la mejor inversión de su vida. Porque si ustedes invierten en la bolsa y tienen ganancias, pero ahí también pueden tener pérdidas. Si invierten en una casa, en un, no sé, en algo de eso, también lo pueden perder. Pero, porque eso no va a ser eterno, pero esto, el vivir, el invertir ese fin de semana en unos ejercicios espirituales ignacianos de encierro y de silencio, de verdad es la mejor inversión de su vida, porque esto es para ganar el cielo, para la eternidad, y hay que continuar. Entonces no se lo piensen más, solamente háblenle a la buena de Gaby al 3316695911, pregúntenle por las fechas. Hay Monterrey, ¿qué más? Monterrey, no me acuerdo. Monterrey, Guadalajara, ya no me acuerdo si va a haber más en alguna otra parte de la República, pero hay en Argentina, también pregunten en Argentina, busquen en Estados Unidos también hay, entonces en Oceanside, que está en California, y pregúntenlo por favor, y pues si Dios quiere nos encontraremos ahí, y si no nos vemos en el cielo, eso espero. ¿No? Jazz, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, gracias por haber venido, que Dios te bendiga y que pues que vayan muchísimos más a los profesionistas y a los ejercicios espirituales. Amigos, gracias, Dios los bendiga, y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes en un programa más de Los Tesoros de la Fe Católica. Gracias, chao, chao. Ay, qué bonito. Ay.